Seguimos con San Lucas y seguimos también con el Espíritu. El Espíritu Santo en el corazón del misterio de Pascua. Las pocas palabras de Jesús que citan los evangelistas en la Pasión están sacadas de los Salmos y constituyen una suerte de grito final. Pero solo Lucas nos informa en detalle la oración de Jesús en la cruz, su pedido de perdón al Padre en favor de sus verdugos, su promesa al buen ladrón, todo esto es de Lucas. Y su última palabra, que es la del Salmo 31, el versículo 6, sexto del Salmo 31, cuando dice: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. El espíritu que procede del Padre y del Hijo, ha sido enviado para que el Verbo se encarne en el seno de María y se ha manifestado bajo la forma de una paloma cuando descendió sobre Cristo en el bautismo, revelando esa filiación eterna, divina, en el hoy de Dios, cuando dice: se escucha la voz del Padre, tú eres mi Hijo, y hoy te he engendrado. Y este mismo Espíritu es devuelto al Padre por el Hijo en la cruz, porque el Espíritu de Jesús es el Espíritu Santo. Es decir, si Él muere porque entrega el Espíritu. Padre, en tus manos entrego mi Espíritu. El Espíritu de Jesús es el Espíritu Santo. Y por eso el Espíritu Santo a veces se lo llama Espíritu de Jesús. Es decir, que este círculo trinitario, para decirlo de una forma, o quizás el triángulo trinitario, es perfectamente consumado, digamos, en la muerte, en la cruz. Ahí es cuando se cumple, cuando lo vemos en la totalidad. Y luego de la resurrección, Jesús promete enviar el Espíritu, que además, a propósito, son las últimas palabras en el Evangelio de San Lucas. Os enviaré aquello que el Padre ha prometido. Recibiréis la fuerza de lo alto. Y por otra parte, estas son las primeras palabras de Hechos de los Apóstoles. Vosotros recibiréis una fuerza, la del Espíritu Santo, que descenderá sobre vosotros y seréis mis testigos. Esto es de Hechos de los Apóstoles 1:8. Y el otro, al final del Evangelio de Lucas, es 24:49. Bueno, el don del Espíritu Santo, por otro lado, el día de Pentecostés, es el cumplimiento, digamos, de una promesa, la promesa del Padre, dando testimonio de numerosos textos proféticos. Ya había sido dicho, por ejemplo, en Joel, capítulo 3, Ezequiel, capítulo 36, Zacarías, capítulo 4, capítulo 6, el capítulo 8, etc. Y también las palabras de Juan Bautista en Lucas 3:16. Todo eso había sido ya profetizado, el Espíritu Santo que habría de venir en Pentecostés. El Espíritu hace de los discípulos ya no más espectadores lejanos, sino participantes del misterio de Pascua. El misterio pascual, ellos participan de ese misterio. Y los introduce en el secreto del amor del Padre y del Hijo. Es el Espíritu, que así lo concibe nuestra Iglesia, sobre todo cómo concibe la Iglesia nuestra, como el amor que va del Padre al Hijo. Es el que cierra ese triángulo, es el amor, el Espíritu. Es interesante cómo las concepciones
Difieren, creo que en algún otro, cuando hablamos del Espíritu Santo, en alguna otra serie, lo comenté, pero lo vuelvo a comentar. Muchos lo habrán escuchado seguramente. Decía que cómo se complementan, ¿no? La idea del Espíritu Santo, cómo se concibe el Espíritu Santo. Estas ideas son complementarias porque nada puede agotar el misterio, absolutamente, sino que son distintas comprensiones de una misma verdad. La Iglesia de Oriente, la Iglesia Ortodoxa, concibe al Espíritu Santo como el éxtasis de Dios. Cada vez que Dios sale de sí mismo, lo hace en el Espíritu Santo. Por ejemplo, en la creación. Es el Espíritu creador que aletea sobre las aguas primordiales, y en la encarnación es el Espíritu que obra la encarnación del Verbo Eterno. Siempre lo hace en el Espíritu. Es decir, la obra es el éxtasis de Dios. Es muy interesante, muy, muy bonito por otra parte. Pues sí, es la gracia y es por otro lado, da el Espíritu la valentía, el coraje de ser testigos de Jesús. Porque están revestidos de la fuerza de lo alto, es decir, del Espíritu Santo. Y bueno, a veces, justamente al Hechos de los Apóstoles, porque tanta resistencia sobre el Espíritu Santo, como decíamos antes de San Lucas, se lo llama el Evangelio del Espíritu. Habría que releer las 56 veces, atención, 56 veces en las que Lucas habla del Espíritu en este libro. 56 veces. Es verdaderamente el Espíritu el que guía a la Iglesia, el que dirige a San Pedro, a San Pablo y a todos los otros en su misión al servicio del Evangelio a través de todo el mundo. Ahora, a mí me pueden preguntar, uno mismo preguntarse, pero ¿qué pasa ahora con tanta confusión en la Iglesia? ¿Es propia del Espíritu Santo esa confusión? No, todo lo contrario. Es decir, que es como que se le está negando, y eso es la apostasía en el fondo. Es un rechazo a la acción del Espíritu. Si el Espíritu es el que guía, es el que conduce, es el que inspira, es el que sopla, y hay confusión, y hay caos, es porque se está rechazando al Espíritu. En definitiva, no solo al Espíritu, a toda la Trinidad. Y esa es la verdad. Esa es la verdad. Cuando se niega a Cristo, cuando se cambia la doctrina de Cristo, ahí están las consecuencias, la confusión. Entonces no se puede decir que el Espíritu Santo guía la Iglesia cuando hay confusión. Simplemente el Espíritu Santo no impone, sopla, susurra, pero no impone. No es el que elige. Eso lo había dicho el Papa Benedicto cuando es elegido, ¿no? Si es guiado, si es el que elige el Papa, y le había dicho, no es así, exacto, no es así. Susurra, pero no impone. Son los hombres los que eligen. Eso queda clarísimo. Por eso a veces tanta confusión sobre tantas cosas también. Ahora, ¿qué para nuestras vidas concretas, qué podemos nosotros deducir de todo esto? Bueno, que Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, tiene Él la plenitud del Espíritu y que por su muerte y su resurrección la Iglesia ha recibido esta presencia divina que es la que la anima desde entonces. Porque aún hoy el Espíritu actúa en los sacramentos. Actúa en la misión. Fijémonos en la misión. Por eso, donde no hay misión, donde se niega la misión, donde se dice que hay que solamente dar testimonio, que no hay que bautizar, que no hay que forzar a nadie, o como este obispo ahora, que es uno de los fautores del sínodo de la Amazonia, mejor dicho, fautores de ese instrumento en labores, ese borrador que es nefasto, donde se jacta que él nunca en 50 años bautizó a ningún indio y no lo hará. Eso es rechazar la misión, es un rechazo
del Espíritu Santo, de la acción del Espíritu Santo. La iglesia es misionera por obra del Espíritu, que la impulsa en el mundo, y en la vida de cada creyente. Por eso, cuando no hay misión, se sofoca el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que envía y se lo reprime, diciendo que no hay que hacer proselitismo, por ejemplo. Justamente es lo que decía, ¿no? Ese ejemplo es tremendo. Jactarse de no hacer lo que el Señor Jesucristo mandó hacer. Ir a toda la creación, y proclamar el Evangelio y bautizar. El que cree y se bautice salvará, el que no se condenará. Eso está en San Marcos. Entonces, eso es apostasía pura y dura. Es oponerse a la acción del Espíritu. Por eso el Espíritu guía a la iglesia, pero aquella iglesia, la iglesia verdadera. Y la falsa iglesia no se deja guiar por el Espíritu. Es ese falso humanismo que ha puesto al hombre en lugar de Dios. Lo ha desalojado a Dios. Y eso ocurre dentro. Y por eso esta presencia en nosotros y por nosotros es una parte integrante de nuestra fe. Nosotros podemos invocar sin cesar al Espíritu, como si fuera una respiración del alma. Ven, Espíritu. Y ven en este mismo momento, para que tu luz se ponga de manifiesto. Justamente, Señor, cuando prevé la persecución de la iglesia, las contradicciones, las humillaciones a los creyentes, Jesús lo anunció y dijo, esto está en Lucas, en el capítulo 12, versículos 11 y 12, dice, seréis conducidos a las sinagogas, ante los magistrados, las autoridades. No busquéis y no os inquietéis cómo defenderos y qué decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en ese mismo momento qué debéis decir. Es decir, él revela aquí uno de los sentidos justamente de la palabra paráclito. Paráclito o paracletus significa el que está al lado. Es el que, y por eso el que está al lado es el que aboga por uno, ¿no? De abogado, defensor. Pero también es que Jesús lo emplea justamente, pero no en el Evangelio de San Lucas, sino en San Juan, ¿no? Y se podría decir que es el soplador, aquel que sopla a los actores lo que tienen que decir, lo que tienen que replicar. Es como en la pieza de teatro el apuntador, ¿no? O soplador. En francés es souffleur. Es el apuntador que diríamos nosotros, creo que así lo llamábamos, ¿no? En el teatro. El que va susurrando, va diciendo lo que tienen que decir. Es eso. Es aquel que trabaja verdaderamente para Cristo y no para él mismo. Es ese no está nunca solo, porque el Espíritu habla a través de él y él sopla las palabras de Cristo. Porque el Espíritu Santo le enseña lo que tiene que decir. El Espíritu lo guía para que él sepa lo que debe hacer y para cooperar así a la salvación del mundo. Le indica el camino, en el fondo, de la verdadera dicha, de la verdadera vida. Vamos a detenernos aquí. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.